Todos somos inmigrantes. No sé mucho de letras, pero según el conocimiento que tengo, todos somos inmigrantes. Nadie es nativo. Si no hubiera migración, tampoco hubiera desarrollo. En cada fábrica, en cada empresa, en cualquier negocio que esté en los Estados Unidos, el 95% son hispanos. Sin el hispano, Estados Unidos va abajo. Entonces, todo negocio depende del hispano. De la mano de obra barata. Es correcto. ¿Por qué? Porque a un americano no lo vas a someter a su propio sistema. Entonces, tú eres hispano, quieres trabajar, someterte al sistema. ¿No tienes papeles? Sí, no tienes papeles. ¿Por qué? Tienes que pagar renta, comida, biles de luz, de gas, seguro del carro, aunque tú no tengas papeles. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, del hispano, mire, recoge muy buena cantidad de dinero. Cuéntame tu historia de migrante salvadoreño hacia Estados Unidos. Pues fue un poquito dura. Uno se arriesga a salir abandonando su familia, sus amigos de aquí, de su país, sin saber el riesgo que implica tomar esa decisión. Uno va destrozado por dentro por lo que va dejando atrás y con la misión de un día llegar y poder recompensar esa pérdida. Yo viajé y estuvimos una semana esperando a lo que es la famosa bestia. ¿Qué es la bestia? Es el tren que viaja de Tapachula, no sé, hasta Canadá creo que vaya. Esperamos como una semana para poder abordar ese tren. Cuando lo abordamos, todo bonito, en la mañana, el tren iba corriendo a 5 kilómetros por hora. Como a eso de la 1 de la tarde, habían federales, estatales, municipales, el ejército, migración. Esos elementos rodearon el tren. Para que hayan rodeado el tren, no eran poquitos elementos. De ahí los regresaron, los deportaron de ahí a Tecún, de Tecún para la casa. Después vuelvo a intentarlo. Este tráiler no lleva aire, le digo. Lleva aire, me dice, ¿seguro? Sí, me digo. Desde que entramos al contenedor, yo sentí la presión de lo caliente. Entonces decidí quedarme en la puerta, cerca de la puerta. Donde que los guías del tráiler solamente llevaban 2 costales de naranja para hidratarse. Eso los montamos a las 10 de la noche. Toda la noche fue chévere, ¿no? Lo triste fue cuando el siguiente día, tipo 9, de 9 a 1 de la tarde, la presión del sol en el vagón. No se podían comunicar ni con el motorista del tráiler. Muchas mujeres embarazadas, niños, hombres, todos a fatigarse. Mujeres desnudándose, embarazadas por la presión de la calor. ¿Qué temperatura hacía? Tú te la imaginas. Hubieron personas que tuvieron que darle aire de boca a boca. Y éramos 70 en un contenedor. Ya la mirábamos a la pelona. Entonces logró quitar quitó un pasador debajo de la compuerta de abajo. Entonces cuando vemos que la puerta del contenedor se abrió un poquito, los que teníamos un poquito de fuerza, le pegamos la gran pechada a la compuerta y se abrió. Y empiezan todos los que tenían más aire a tirarse del contenedor y a salir corriendo. Caminaban 5 o 6 metros y caían. ¿Por qué? Recibían el oxígeno de un solo. Yo me quedé sentado, me quedé pausado, pero a la misma vez reaccioné. Con los que quedaron conmigo ahí, reaccionamos, agarramos a aquellas personas, las que caían desmayadas, entre dos, a meterlas a un cañal. Logramos meterlos a un cañal. En el cañal estaba un pozo, tenía agua. Me quité yo mi cincho y otro compañero se quitó otro cincho y con un recipiente de soda hicimos un balde y yo me bajé hasta cierta parte del pozo a agarrar agua. Agua que tenía más plaga que agua. Solo le poníamos la camisa al recipiente y a tomar. Nos aguantábamos la sed. Cada quien se fue hidratando, como ya empezó el aire a bajar. O sea, pero un salvadoreño que quiere llegar a Estados Unidos, ¿cuánto paga al coyote? Cuando yo viajé, se pagaban $7,000. O sea, $7,000 por ingresar ilegal desde El Salvador hasta Estados Unidos. Es correcto. Bien, pasé. Gracias a Dios pasé. Empecé a llegar ante supuestamente mi familia. Todo lo que tú ocupes aquí, hazlo. Pero como uno cuando va llegando, es como cuando nace. Solo lo que tu mamá te enseña nomás. Hermano, después de tener mi cuarto, aire central, bien, comía lo que yo quería en la cocina, me voy a dormir al suelo. Y pagando renta. Al suelo. En el tapete. Pero ¿y por qué no había una cama? Estados Unidos es más jodida tu familia que el gringo. O sea, allá
el hispano, una semana te aguantan, te dan todo lo que ellos pueden una semana. Pasando una semana ahí para allá, ve qué tú haces. De ahí para allá. O te colocaste o no te colocaste. Si tuvieras que resumir la razón por la que te volviste de Estados Unidos a El Salvador, ¿cuál sería? Buena pregunta. De ver tanto racismo hacia al mojado, al hispano, y racismo por el mismo hispano. Te ven por encima del hombro. Es contadito la persona que es derecha y te dice, te da la mano. Que no hay cosa más bonita que cuando a alguien tú le das por el lado amable. Si alguien te salió alterado, dale por el lado amable. Rápido. Se bajó. Es que muchas personas piensan, como te digo, como dice la canción, uno vale según lo que tiene. Tanto tiene, tanto vale. Es correcto. Porque, como te comenté, una semana te tienen bien. De ahí para allá. Pues eres el recién llegado y te conviertes en una carga, ¿no? Es correcto. Tienen que apartar tiempo para llevarte, ¿qué? A la Londres, a la tienda. Todas tus vueltas tienes que hacer bajo de otro. Gracias a Dios por los que han logrado someterse al sistema de Estados Unidos, porque es un sistema. O sea, o te educas o te educan allá. Me voy a andar aquí en Salvador, dar carreta y me voy para Chicago. Si metí 30 aplicaciones para un trabajo, fueron poquitas. Trabajé 5 días por oficina. La compañía viene y agarra al hispano. El hispano va a hacer el trabajo. La compañía se queda, creo que con más que lo que tú ganas, y tú vas a hacer el trabajo. ¿Entiendes? Después de ser un mecánico, a lavar en una lavandería en un hotel. No dije yo, esto no es para mí. De regreso otra vez a Texas. En Texas me topé con un salvadoreño de San Miguel. Me dio trabajo, todo chévere. La primera semana, trabajo entregado, trabajo pagado. Bueno, así dije yo, vamos para arriba. La primera semana. ¿Y qué pasa? Después yo le entregaba 2, 3, 4 carros semanuales. ¿Con cuánto me salía en la semana? 100, 150 dólares. Yo viajaba de el West Dallas a Irving, un trayecto muy largo. Decidí buscar un cuarto cerca del dealer. Estaba un mexicano, tenía su cuartillo ahí. Le pago el entre y le pago el primer mes. ¿Qué pasó? 3 meses pagándole yo. Cuando acuerdo un día, buena mañana, toca un turco que le deja ocupar el cuarto. ¿Por qué? Le digo. Juan no ha pagado renta. El dinero que yo le pagaba al mexicano, el mexicano lo mandaba a México. ¿Qué hizo el tonto del gordo? Agarrar sus cositas, se las a su valija y las meter a un carro del dealer. Un mes, bañándose con agua de la llave en Estados Unidos, comiendo solo lo que pasan así nomás. ¿Qué es esto, yo? Yo le busqué de todo, menos robar. Entonces, un día me recosté en un carro. No, dije yo, Estados Unidos no es para mí. ¿Qué hice? Me voy a comprar un boleto al Tornado. Me vine por tierra. Me tiré la crucería otra vez por tierra. Hasta El Salvador. Hasta El Salvador. 3 días, 3 noches. Y aquí estoy. En el 2007 me dicen unos amigos, Eder, incorporémoslo a la mina. La mina estaba inactiva desde el 96, como por ahí. Y empieza toda la gente, va, ey, ustedes están locos. A pie. Todo lo que es el cerro de la mina, a pie. Todos los días, por un año. Bueno, encontramos un poquito de oro. Entonces, gracias a Dios y a esas minas, yo tengo lo que tengo. Tengo mi casita, mi propiedad, que eso es todo, ese es todo el sueño americano. No, dice que yo me voy porque quiero hacer mi casita. Quiero comprar mi lote. Así. Y el sueño americano me lo di aquí, con mi gente. ¿Por qué te quisiste ir a Estados Unidos? Por la situación económica, porque muchas personas te endulzan la mente. Tú eres mecánico, sí. Los mecánicos en Estados Unidos hacen plata, ¿o sí? Qué bien. No, hombre, allá por una simple cosita tú haces dinero. El dinero, todo lo ponemos bajo el dinero. Y nunca ponemos lo que dejamos atrás. Y cuando uno se le prende el foco, dice uno, bueno, ¿por qué no hacerlo? Si uno ve que amigos, primos, tíos salen, así ellos llegan y han logrado hacer algo. Y el que no, pues, así como yo que fui y prácticamente no hice nada, lo único bueno que vine bien, no me faltó ni un pie, porque ese camino o perdés la vida o perdés una mano, un pie, muchas cosas. Gracias a Dios que regresé. Ahora siempre me dedico a lo que es a la mecánica y gracias a Dios vamos luchando, porque siempre y cuando estés en tu país y sea legal lo que estás haciendo, pues
bienvenido. Porque yo tengo muchos amigos que aquí han sido desastres completos. Allá son hasta pastores los güeyes. Madre de Dios. Más recto que una vela, ¿no? Sí, hombre, pero de las que hacen en fábrica. ¿Eh? Ahora veo la vida un poquito más fría. Lo que es y lo que no. O sea, no hay que ponerse uno ni a llorar ni a reír, ¿no? Tú recto nomás y confiando en Dios que todo va a salir bien. A mí me dicen amigos, hey, murió esta persona. Gracias a Dios, ya no está sufriendo aquí. Preocupate cuando te digan que no te vas a morir. Que vas a quedar en este mundo errante, preocupate eso, pero que te digan que te vas a morir, no te preocupes. Eso es un paso que lo tenemos que dar, sean guapos, feos, ricos, pobres, viciosos, etc. ¿Qué le dirías a aquellas personas que pretenden emigrar, como hiciste tú en su momento? Uno, que lo piensen muy bien, que lo piensen demasiado bien, que analicen porque es un tema arroz o pollo. Y a veces uno por querer comer pollo come arroz. Es mi modo de pensar, ¿va? No emigren. No emigren. No emigren. ¿Por qué? Ya salió demasiada gente. Hay más hispanos en Estados Unidos que en El Salvador. Cada quien tiene su propio pensamiento. Porque también puedes emigrar y que te vaya bien, ¿no? Arroz o pollo. Pollo es si tú llegas a pasar y consigues un trabajo, ese es pollo. Si te agarran y te mandan para El Salvador, ahí es el arroz. Porque vienes enjaranado y vienes para tu país. Mucha gente me dijo, una vez me dijo una persona, en Estados Unidos no hay pobreza. Y sí vi pobreza en Estados Unidos. Y americano. Pobreza. Entonces, como te digo, esa es una decisión de cada quien y el que la hace, pues, que Dios los bendiga. Porque es una decisión bastante riesgosa. Uno cuando sale de su país, cuando sale de la casa, sentís en el pecho una presión y aquí un nudo insaciable. No te lo bajas ni con un guineo, banano, sabiendo que dejas tu mamá, tus hijos, tu señora, tu papá, si lo tienes vivo. Todo. Por algo incierto. Y dejándote $7,000. ¿Has visto personas que se desharan de su carrito o meten en su casita que la han logrado hacer aquí en El Salvador? La logran meter en un banco. Hipotecada. Ahí es donde muchas personas toman la decisión de quitarse la vida, ¿entiendes? ¿De qué? De suicidarse. O sea... La apostó todo por algo y si eso sale mal, se quedan sin absolutamente nada, ¿no? Porque una deuda de $7,000 aquí en El Salvador, tenés que tener buen trabajo para que la pagues. O sea que para ser emigrante hay que ser valiente. Valiente, tener corazón duro, tener los cojones bien puestos. Como dice, todos sabemos cuándo nacimos, pero cuándo vamos a morir. Y en un viaje de ese tipo... puedes perder la vida. Llevas una probabilidad alta. Por accidentes, asaltantes, los cárteles, etc. Allá es que en México es un desmadre ahí. Ahí en México no te debes confiarse ni del más bonito, ni del más feo, ni el del más arruinado. ¿Y después de esta experiencia migratoria, valoras más tu propio origen? Es correcto, porque pasar todo lo que yo pasé y regresar a mi país, hay ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Venir y contar el cuento. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Yo vine de Estados Unidos por tierra, sin dinero, nada. Solo mi valija con una cobija y unos cuantos trapos. ¿Qué es lo que más has aprendido de todo esto? Es bonito aprender a valorarse uno mismo. Tenés que primero aprender a valorarte tú como persona y aprender a valorar los que están a tu alrededor para llegar a ser una persona no rica de dinero, pero ser rica en mentalidad, te puedo decir, tener buenas amistades. Para mí me llena de gozo. A mí me dice mi señora, tú que en la calle que todos te gritan, así soy yo. Saludándote. Sí, es gordo, es él, hey. Yo sé que muchos han pasado peores y todavía no reniegan. Entonces lo bueno es venir y aceptar, tuviste un error, aceptar los errores es lo más principal y aprender a vivir con ellos y darle gracias a Dios por lo que te dio y lo que te sigue dando. Y poder contarlo. Y poder contar, es correcto. De ahí para allá solamente darle para adelante nomás y esperar la bendición nomás. Yo no le veo más. Pero tú en tu peor momento, ¿qué te decías a ti mismo? Llegué a un momento que dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Oí bien, ¿cómo es la ignorancia del ser humano? Un ser humano reclamándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Entiendes? Creo que es una de las preguntas más tontas que uno le puede hacer al Creador. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo para reclamarle a mi Padre? ¿Quién soy yo? Entonces ahí es donde uno aprende a un poquito a humillarse. Cuando uno se humilla ante el Altísimo, uno no se hace más chiquito. Te humillaste y a la misma vez sacas pecho. Y aquí es donde me viene una
una letra de una canción. En este mundo hay más religiones que niños felices. A mí ayer me hablaron de una canción que decía más justicia y menos monumento. Viene siendo lo mismo. Después de preguntarle a Dios por qué a mí, ¿cómo fue que tiraste para adelante? Tuve unos amigos que me decían, hey, el barco se te va a hundir. Y no lo sacas tú a flote, Seguro que se hunde. seguro que se hunde. Así es que pon cara de chumpe, así me decían, pone cara de chumpe, ¿Qué es un chumpe? el pavo, pon cara de pavo, un poco avispado, para lograr salir. ¿Cuál sería para ti el sentido de la vida? Un día a la vez, Día a día, pasito a pasito. suavecito. La vida vivirla al suave, le digo. No te tires a matar. Creo que uno de los mayores desafíos es vivir en paz, en tranquilidad, en quietud. Contento con lo que Dios te da. Si te da poco, te da bastante. ¿Qué es poco y qué es mucho? Lo que es bastante para el pobre, para el rico es poco. No hay cosa más linda tener una mesa como la que tenemos aquí, marca El Salvador, y que te comas tu par de tortillas con frijoles, Tu pupusa. tu pupusa económica, pero que te las comas en paz. ¿Qué haces con tener un plato aquí de aquí, y estás aquí? ¿Cuál es el chiste? Porque tú los 2 años que estuviste en Estados Unidos estarías nervioso de que te descubrieran sin papeles, ¿no? Sí. El hispano allá, cuando está recién llegado, hasta el security más común le tiene miedo. Hasta un security. O sea, hasta el guardia de seguridad de un centro comercial Es correcto. le tiene miedo de que lo Ajá. apresen. Ya con las medidas pasando el tiempo, vas perdiendo el miedo. Pero ya recién llegado, sos víctima. Te mata, psicológicamente te mata. ¿Cuánto tiempo está viviendo la gente allí de ilegal hasta que consiguen el papel? No estoy muy al tanto. Yo había escuchado que 10 años. Han estado hasta más, en par 20. ¿Qué es un mojado? Cuando tú pasas el río de una frontera a otra, tienes que mojarte por el río. Ahí eres mojado. Cuando tú vas por avión, ya no eres mojado, eres legal. Mira, la vida del mojado no se la deseo a cualquiera, pero como cada quien tiene su propia decisión, o sea, gracias a Dios cada quien tiene su propio pensamiento y su modo de elegir su vida. Pero mi recomendación, así como dicen en buen salvadoreño, no.